Buenas noches, comunidad de Shade. Aquí está su anfitrión favorito. Cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué rincón sombrío del mundo están viendo y qué hora es allí? Mientras responden, prepárense para una noche de escalofríos. Las historias de terror que tengo para ustedes hoy harán que hasta la oscuridad tenga miedo de sí misma. Me llamo Isidro Hernández, tengo 36 años y toda mi vida la he pasado en un pueblo pequeño de Michoacán, rodeado de cerros, de tierra seca en unas temporadas y de verdores en otras. Mi familia ha vivido aquí por generaciones, y yo no me imaginaba estar en otro lugar que no fuera este. Mi casa es de adobe, con techo de teja, sencilla, pero hecha con mis propias manos y con el esfuerzo de años de trabajo. Detrás de la casa está el huerto de frutales que heredé de mi padre, duraznos, guayabas y unos cuantos limoneros. Ese pedazo de tierra siempre fue mi orgullo, porque era lo que me permitía mantener a mi esposa, Lindalba, y a nuestro hijo de 8 años, Juan Augusto. Mi rutina antes de enfermar era clara. Me levantaba antes del amanecer, preparaba café de olla, me ponía el sombrero y las botas y salía al campo. Pasaba horas cuidando los árboles, regando, cortando fruta, acomodando lo que después Lindalba vendía en la feria del pueblo. Ella siempre ha sido fuerte y trabajadora, pendiente de la casa, de la comida, de los animales. Juan Augusto crecía sano, jugando en el patio, corriendo descalzo en la tierra, persiguiendo gallinas o haciendo carritos con cajas de madera. Era una vida sencilla, sin lujos, pero completa. Todo cambió de golpe, casi sin aviso. Al principio fue un cansancio extraño. Yo pensaba que era por las jornadas pesadas o por el calor de esos días. Luego vinieron dolores en el cuerpo, un dolor en las piernas, como si cargara costales llenos de piedras. Después, ya no podía con el asadón, ni siquiera con una cubeta de agua. Recuerdo un día en que traté de levantarme de la cama y mis brazos simplemente no respondieron. Lindalba se asustó y dijo que era necesario ir al médico del pueblo. Fui y me revisaron como pudieron. Dijeron que tal vez era una infección. Me recetaron pastillas que no sirvieron de nada. Después probamos en la clínica de la cabecera municipal. Ahí otro doctor me dijo que podía ser cosa de los nervios, que necesitaba descanso. Descanso. Pero ¿cómo descansa uno cuando la fruta madura en el árbol y se echa a perder si no la recoges? ¿Cómo descansa uno cuando sabe que el hijo tiene que comer y la esposa se preocupa día y noche? Los días se convirtieron en semanas. No podía levantarme, las fuerzas se me iban como agua entre los dedos. Me daba vergüenza escuchar a Lindalba cargar con todo, con la venta, con la casa, con el niño. Juan Augusto me miraba con una mezcla de preocupación y miedo. En su corta edad ya entendía que algo grave me pasaba. Lo vi llorar más de una vez a escondidas en el patio, porque no sabía cómo ayudarme. En el pueblo se empezaron a correr comentarios. Algunos decían que era un mal aire, otros que alguien me había echado ojo. Yo no quería creer en esas cosas, pero en el fondo sentía que no era una enfermedad común. Nunca había estado así, nunca había sentido la vida escaparse tan rápido. Fue entonces cuando Lindalba habló de doña Lidia. Todos en el pueblo la conocían. Era una mujer anciana, de rostro arrugado como tierra seca, que vivía sola en una casita apartada, rodeada de hierbas y árboles viejos. La gente la respetaba porque ayudaba con rezos, con remedios de plantas, con conocimientos que venían de sus antepasados indígenas. Algunos decían que tenía un don especial, otros que era mejor no acercarse demasiado a ella. Yo siempre había sido de los que desconfiaban, pero la desesperación hace que uno vea las cosas de otra manera. Recuerdo que al principio me resistí. Le dije a Lindalba que esas eran cosas de gente supersticiosa, que no valía la pena. Pero ella insistió, me dijo que no podíamos seguir así,
que los médicos no me habían curado y que no podíamos dejar que el huerto se arruinara. Yo ya apenas podía hablar, así que terminé aceptando. La primera vez que fui a casa de doña Lidia, apenas podía caminar. Ella me observó con calma, como si ya supiera lo que me pasaba. No me hizo preguntas largas, solo me tocó la frente y me dijo que estaba muy cargado. Preparó un té amargo con hierbas que no reconocí, me pasó humo de copal alrededor del cuerpo y me puso frente a una vela encendida mientras murmuraba rezos en voz baja. No entendí todo lo que decía. Algunas palabras eran en una lengua antigua que yo no conocía. Volvimos varias veces. Cada sesión era distinta. Baños con agua en la que flotaban flores y hojas, rezos al amanecer, ungüentos que olían fuerte, casi insoportables. Me pedía que bebiera preparados que me revolvían el estómago. Yo aguantaba, pensando que quizá era lo último que podía intentar. No sé en qué momento exacto empecé a sentirme mejor, pero poco a poco el cuerpo me respondía. Una mañana me descubrí de pie en el patio, cortando un durazno, y me di cuenta de que tenía semanas sin poder hacerlo. Lindalba me abrazó con fuerza, aliviada, y Juan Augusto corrió alrededor de mí como si hubiera recuperado a su padre de entre los muertos. La mejoría fue clara. Empecé a caminar con más firmeza, a comer con apetito, a trabajar nuevamente en el huerto. Era como si una sombra se hubiera levantado de encima de mí. En el pueblo algunos se sorprendieron de verme de nuevo en la feria, con mis canastas llenas de fruta. Yo mismo me sentía agradecido, aunque en el fondo me costaba aceptar que había sido por la ayuda de aquella anciana. Una parte de mí pensaba que quizá era cuestión de tiempo, que mi cuerpo se había recuperado solo. Pero lo cierto es que había vuelto a vivir, y eso no tenía explicación sencilla. Cuando ya me sentía fuerte de nuevo, con las manos listas para trabajar y los pies firmes en la tierra, llegó el momento de cumplir con lo que había quedado pendiente. Desde el inicio, doña Lidia había sido clara. Su ayuda no era gratuita. Lo habíamos acordado. El pago sería en dinero y además con una parte de la producción de fruta del huerto, porque sabía que esa era la base de mi sustento. Yo recordaba perfectamente lo que se habló, pero mientras me veía otra vez de pie y con vida, un pensamiento incómodo comenzó a crecer dentro de mí. Empecé a creer que mi mejoría tal vez no había sido obra de sus rezos ni de sus remedios, sino de que mi cuerpo se había recuperado solo con el tiempo. Pensaba que había descansado lo suficiente, que todo había sido una casualidad. Ese pensamiento me llenaba de orgullo, un orgullo tonto que no quería reconocer en ese momento. Lindalba me recordó varias veces que no olvidara el pago. Ella misma me dijo que las cosas deben cumplirse como se pactan, porque en el pueblo la palabra dada tiene peso, más incluso que un papel firmado. Yo fingía estar de acuerdo, pero en el fondo me costaba aceptar que debía entregar parte de lo poco que tenía a una anciana que, para mí, había exagerado con sus remedios. Pasaron algunos días, hasta que una mañana recibí la visita de la propia doña Lidia. Llegó caminando despacio, con su rebozo oscuro sobre la cabeza y ese andar que parecía arrastrar el tiempo mismo. Me recordó lo que habíamos hablado desde el principio, el pago en dinero y en fruta. Yo, con voz seca, le dije que en ese momento no podía cumplir como ella esperaba, que quizás más adelante lo resolveríamos. Ella se quedó mirándome en silencio unos segundos y después me advirtió que las deudas siempre encuentran la manera de cobrarse y que si no era con lo pactado, sería de otra forma. No le di importancia. Me quedé con la sensación de que eran solo palabras para meter miedo, para forzarme a entregar lo mío. Cerré la puerta con cierta molestia y traté de continuar mi vida como si nada. Los primeros días después de aquello parecían normales, pero pronto comenzaron los detalles extraños. La primera noche escuchamos golpes secos en las paredes de la casa. Eran sonidos fuertes, como si alguien golpeara con las manos abiertas desde fuera, siempre en la misma dirección.
Pensamos que podía ser algún animal, tal vez un perro, pero al revisar no había nada. La noche siguiente volvieron los golpes, esta vez más intensos. Lindalva se sobresaltaba y me preguntaba qué pasaba, pero yo le decía que seguramente era el viento o la madera que crujía. Yo mismo no estaba convencido, porque aquellos golpes sonaban demasiado claros, demasiado intencionados. Después de eso comenzaron los sonidos de tambores. Al principio parecían lejanos, como si en algún cerro cercano alguien tocara con calma un tambor antiguo, pero poco a poco se hicieron más fuertes, como si resonaran dentro de las paredes mismas de la casa. Era un ritmo lento, profundo, que me hacía vibrar el pecho. No era música alegre, era algo distinto, casi ritual. Me costaba dormir con aquel retumbar constante, y lo peor era que solo se escuchaba en la noche, justo cuando el silencio del pueblo era más denso. Lindalva empezó a notar otra cosa. La comida se echaba a perder de forma repentina. Cocinaba frijoles y al poco tiempo olían como si llevaran días guardados. Preparaba tortillas y aparecían duras, como si hubieran pasado semanas. Yo mismo lo comprobé varias veces. Dejábamos fruta fresca en la mesa y en cuestión de horas estaba cubierta de manchas negras. No había explicación lógica. Los objetos también comenzaron a desaparecer. Primero fueron cosas pequeñas, como las llaves o un cuchillo de cocina. Buscábamos por toda la casa y no aparecían. Días después los encontrábamos en lugares absurdos, como dentro del huacal de las gallinas o encima de un árbol del patio. Nadie de la casa podía haberlos puesto ahí. Juan Augusto, mi hijo, fue quien se asustó más rápido. Varias veces me dijo que había visto sombras moviéndose por los pasillos. Decía que mientras jugaba sentía que alguien lo observaba, aunque al voltear no había nadie. Yo le pedía que no imaginara cosas, que era producto de sus nervios, pero en el fondo yo mismo ya empezaba a sentir lo mismo. La sensación constante de estar siendo observado, incluso en el momento más cotidiano, como al comer o al acostarme. La tensión dentro de la casa creció tanto que se volvió insoportable. Lindalva me repetía que todo estaba relacionado con la deuda pendiente. Yo no quería aceptarlo. Me aferraba a la idea de que eran casualidades, de que había explicaciones lógicas para cada cosa. Pero cada noche, al escuchar aquellos tambores que nadie más en el pueblo parecía oír, la certeza me invadía. Algo no estaba bien. El aire de la casa se volvió pesado, como si la oscuridad misma se hubiera instalado en nuestras paredes, y yo no podía evitar pensar en las palabras de doña Lidia, que las deudas se pagan de una forma u otra. Las noches en mi casa se volvieron un tormento. Yo ya no podía dormir, porque apenas cerraba los ojos, empezaban los ruidos, los golpes en las paredes, los tambores lejanos que a veces se sentían dentro de mi pecho, y esa sensación sofocante de que alguien nos observaba desde los rincones oscuros. Lindalva había dejado de discutir conmigo, ya no me pedía explicaciones, solo caminaba por la casa con el rostro cansado, como resignada. Juan Augusto se dormía en nuestra cama porque decía que tenía miedo de estar solo en su cuarto. Yo trataba de mostrarme fuerte, pero en realidad estaba tan asustado como él. Lo peor fue que poco a poco me fui convenciendo de que no era mi imaginación. Había momentos en que estaba sentado en la mesa y sentía claramente cómo algo pasaba detrás de mí. El aire cambiaba, se volvía frío y el vello de los brazos se me erizaba. A veces escuchaba pasos en el corredor, pasos lentos, como de alguien descalzo, pero al salir a revisar no encontraba nada. Una madrugada, mientras trataba de distraerme viendo el patio desde la ventana, lo vi. Una silueta estaba parada en medio del huerto. No se movía, no hacía ningún gesto, solo estaba allí, quieta, como si me observara. El corazón me empezó a golpear en el pecho con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir. Al principio quise creer que era un ladrón
o algún vecino que se había metido sin permiso, pero la figura no se comportaba como una persona normal. No caminaba, no se escondía, simplemente permanecía de pie bajo la luz pálida de la luna. Reuní valor y salí al patio. La tierra estaba fría bajo mis botas y el aire olía a humedad, como si acabara de llover aunque no había caído ni una gota. Caminé despacio hacia donde había visto la silueta, convencido de que iba a encontrar a alguien ahí. Pero al llegar, no había nadie. El huerto estaba vacío, silencioso, solo el crujido de las ramas movidas por el viento. Me quedé parado unos segundos, con la respiración entrecortada, hasta que mis ojos se fijaron en algo en el suelo. Justo en medio del patio, donde segundos antes había visto al hombre, había un collar extraño. Era un collar antiguo, hecho de cuentas oscuras y pequeñas piezas que parecían huesecillos pulidos. Nunca había visto nada parecido en el pueblo. Lo levanté con cuidado, y en cuanto lo tuve en las manos, sentí un escalofrío intenso que me recorrió la espalda. Lo guardé en la bolsa sin saber qué hacer, pero con un peso en el pecho que no me dejó en paz el resto de la noche. Desde ese día, todo empeoró. Los ruidos en la casa se volvieron más frecuentes, las sombras más evidentes. Ya no eran solo cosas que veía por el rabillo del ojo, sino formas completas que pasaban de un cuarto a otro. Lindalba me decía que el ambiente estaba insoportable, que la comida se seguía echando a perder y que incluso las gallinas habían dejado de poner huevos. Juan Augusto lloraba más seguido y decía que el hombre del patio no se había ido, que lo veía por la ventana cuando nadie más estaba mirando. Yo trataba de convencerme de que todo tenía una explicación, pero cada vez que metía la mano al bolsillo y sentía el collar, recordaba aquella silueta inmóvil y la certeza de que no era alguien de carne y hueso. Era como si ese objeto fuera la prueba de que lo que estaba pasando no tenía lógica alguna. La tensión creció tanto que ya ni siquiera podíamos hablar en casa sin sentir que algo nos escuchaba. A veces, en el silencio de la madrugada, los tambores se mezclaban con un murmullo lejano, como voces apagadas en una lengua que no entendía. Me acostaba mirando el techo, sabiendo que en cualquier momento iba a volver a ver la sombra en el patio. Y lo peor era que en el fondo ya sabía cuál era el motivo. La deuda con doña Lidia seguía sin pagarse. Cada noche que pasaba me hundía más en el miedo y la vergüenza. Había querido ahorrar dinero y fruta, y lo que estaba perdiendo ahora era mucho más valioso. La paz de mi familia y la cordura que empezaba a escaparse de mis manos. Para cuando la última semana de septiembre llegó, yo ya no era el mismo hombre que había aceptado aquel trabajo en el rancho. Había días en que sentía que mi mente se había convertido en un cuarto cerrado, donde las paredes se acercaban poco a poco. El aire me sabía a polvo viejo, como si lo que respiraba no fuera de este mundo. En ocasiones, al despertar, no recordaba si había dormido realmente o si había permanecido de pie toda la noche, escuchando los ruidos que se arrastraban detrás de las paredes. Una madrugada, al cruzar el patio hacia el corral, me di cuenta de que las huellas que había en la tierra no eran de vaca ni de caballo. Eran marcas alargadas, como dedos hundidos en la tierra húmeda. Sentí un frío recorrerme la espalda, un miedo silencioso que no pude explicarle a nadie. Cuando se lo mencioné a Isidro, él se limitó a mirarme con ojos cansados y a decirme que no me preocupara, que en los ranchos siempre aparecían marcas extrañas después de la lluvia. Pero en su voz había algo más, un temblor, como si hablara sin querer recordar. Las noches se hicieron más insoportables. El lamento ya no se escuchaba solo a lo lejos, sino también cerca de mi ventana, como si alguien se hubiera parado justo afuera. Yo trataba de ignorarlo, pero el sonido me perseguía en los sueños. Una voz rota, arrastrada, que no suplicaba ni gritaba, sino que parecía arrastrar una pena interminable.
Empecé a sentir que aquella voz no solo lloraba, sino que me llamaba a mí, pronunciando mi nombre en susurros que se deshacían con el viento. En una ocasión, mientras ordeñaba una de las vacas, juré escuchar cómo la tierra debajo del corral se abría, como si algo se moviera allá abajo. Los animales se inquietaban, daban patadas al aire y sus ojos se volvían blancos de terror. Yo mismo solté las manos y retrocedí, sintiendo que mis piernas temblaban como si fueran de papel. Al contárselo a Isidro, él me respondió que los animales sienten cosas que uno no puede explicar y que lo mejor era no darles importancia. Pero su rostro palidecía cada vez más, como si estuviera cargando un secreto que no se atrevía a soltar. Lo peor llegó una noche sin luna. Me desperté con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Había un silencio absoluto, un vacío que dolía en los oídos. Y entonces lo escuché, un golpe seco, proveniente del granero. Me levanté sin pensarlo demasiado, con la piel erizada, llevando solo una lámpara de aceite que apenas iluminaba unos pasos delante de mí. Cada vez que avanzaba, el aire parecía volverse más denso, como si caminar fuera un esfuerzo sobrehumano. Al abrir la puerta del granero lo vi. No sé cómo describirlo sin que suene a delirio. Había una sombra de pie entre los costales de maíz, alta y torcida, como si los huesos de su cuerpo estuvieran en lugares equivocados. No tenía rostro, solo un vacío oscuro que parecía tragar la luz de mi lámpara. Sentí que mis piernas se hundían en el suelo, que la respiración me faltaba. Y en ese instante comprendí que lo que lloraba cada noche no era humano. La sombra se movió lentamente, como si flotara, y entonces escuché de nuevo ese lamento que ya se había metido en mis sueños. No venía de su boca, porque no tenía boca, sino de todas partes, del techo, del suelo, de dentro de mi propia cabeza. Retrocedí como pude, dejando caer la lámpara, que apagó su flama al chocar contra la tierra. En la oscuridad absoluta, el sonido del llanto me envolvió por completo, hasta que sentí que mi mente se quebraba. No recuerdo cómo regresé a mi cuarto esa noche. Solo sé que al amanecer tenía las manos llenas de tierra, como si hubiera estado escarbando con desesperación. Cuando se lo mostré a Isidro, él bajó la cabeza y murmuró que no debía dejarme llevar por lo que veía en la oscuridad. Pero yo entendí en ese momento que él sabía más de lo que decía, que aquel rancho guardaba una historia de la que yo era parte aunque nunca lo hubiera pedido. Desde entonces, cada anochecer es una tortura. El lamento regresa sin falta, más fuerte, más cercano. Ya no puedo dormir, ya no puedo pensar en otra cosa. Y lo más terrible es que empiezo a sentir que esa sombra me sigue incluso bajo el sol del día, escondida en cada esquina, esperando que yo cierre los ojos para reclamar lo que vino a buscar. Me llamo Ximena. Tengo 31 años y vivo en un rancho en las afueras de un pequeño pueblo del interior de Guanajuato, junto con mi esposo Oswaldo y nuestros 2 hijos, Carolina, de 8 años, y Jesús, de 4. Nos mudamos a este rancho hace 10 años, cuando aún estaba vacío, y nunca nos preocupamos demasiado por su historia. Para nosotros, era simplemente un lugar tranquilo para criar a nuestros hijos y trabajar la tierra. Oswaldo se encarga del ganado y los cultivos, mientras yo me ocupo de la casa, del huerto y de mantener todo en orden. Mis días empiezan temprano. Preparo el desayuno, reviso que los animales tengan agua y comida. Luego limpio y organizo los espacios de la casa, mientras los niños juegan o ayudan un poco en sus pequeñas tareas. El rancho tiene esa sensación de calma que uno espera en el campo. Se oyen los perros ladrando de lejos, los gallos anuncian la mañana y el viento mueve las hojas de los árboles frutales. Desde la terraza se puede ver el valle
y las colinas secas que caracterizan esta región de Guanajuato, con sus tonos ocres y verdes suaves, y pequeñas casas dispersas en la distancia. Siempre me ha gustado este ritmo lento, casi monótono, porque me permite pensar y sentir la presencia de mi familia alrededor. Los domingos, por ejemplo, nos sentamos todos en el patio a tomar café y ver cómo el sol se esconde detrás de las colinas. Esos momentos me daban seguridad, la certeza de que estábamos solos, protegidos, en nuestro propio mundo. Una tarde, mientras revisaba el desván del rancho, me topé con un pequeño cofre de madera lleno de polvo y telarañas. No recuerdo bien qué me llevó a abrirlo. Tal vez la curiosidad o el impulso de encontrar algo olvidado por los anteriores dueños. Dentro había un medallón de plata, antiguo y delicado, cubierto de manchas de óxido, pero con detalles finos que aún se podían distinguir. Lo tomé con cuidado, soplé el polvo y comencé a limpiarlo con un trapo suave. Mientras lo hacía, sentí una extraña fascinación. Había algo en su forma, en el brillo apagado de la plata, que me hacía querer sostenerlo cerca. No sabía de quién había sido ni cómo había llegado allí, pero sentí un vínculo inmediato, inexplicable. Al día siguiente, decidí usar el medallón. Me lo puse sobre el cuello mientras caminaba por la cocina y el patio, y sentí una mezcla de orgullo y satisfacción silenciosa. Había algo en tenerlo conmigo que me hacía sentir especial, como si estuviera conectando con una historia que desconocía. Oswaldo no dijo nada, aunque siempre ha sido observador. Solo me miró un poco extrañado y continuó con su trabajo en el corral. Carolina y Jesús estaban jugando cerca, como siempre, sin notar todavía nada fuera de lo común. Sin embargo, los primeros signos comenzaron a aparecer. Una mañana, Carolina se me acercó mientras barría el patio y me comentó, con una seriedad que me sorprendió. Me dijo que había visto a una señora elegante, con un vestido largo y el cabello recogido, cerca de mí, aunque yo no veía a nadie. Yo sonreí y le dije que probablemente era su imaginación, pero no pude quitarme del todo la inquietud de encima. Más tarde, Jesús mencionó lo mismo, aunque de manera más inocente. Decía que la señora estaba sentada en la sombra del árbol grande, mirándome mientras jugaba. Esa sensación extraña de ser observada me hizo estremecer, pero intenté seguir con la rutina, convencida de que eran imaginaciones de niños. Los días continuaron y yo notaba una fascinación creciente por el medallón. Lo limpiaba constantemente, lo acariciaba mientras trabajaba, y cada vez que lo tenía puesto sentía una especie de confort extraño, como si alguien más estuviera observándome con aprobación. A veces, mientras Oswaldo dormía la siesta, me quedaba sentada en la mecedora del patio, mirando los rayos del sol filtrarse entre las hojas, y sentía un leve escalofrío recorriéndome la espalda sin motivo aparente. Intenté atribuirlo al cansancio o al viento, pero había algo que no encajaba. Recuerdo que una noche, mientras recogía ropa del tendedero, sentí un susurro leve, apenas audible, que parecía pronunciar el nombre de Oswaldo. Él estaba dentro de la casa, y cuando le conté, me miró desconcertado y dijo que no había escuchado nada, aunque desde esa noche empezó a prestar más atención a los sonidos del rancho. Yo no podía evitar mirar hacia todos lados, con la sensación de que algo invisible nos observaba, y mis hijos parecían estar más alerta que nunca, señalando con la mirada cada rincón donde creían ver a la mujer elegante. A pesar de todo, traté de mantener la calma y continuar con mi vida. Preparaba la comida, recogía los huevos, revisaba el huerto, y al mismo tiempo, el medallón permanecía sobre mi pecho, brillante y pesado en mi conciencia. Era como si tuviera un peso simbólico, una presencia silenciosa que acompañaba cada gesto mío, sin ser totalmente comprendida. Esa mezcla de admiración y leve temor comenzó a dominar mis días, aunque yo intentaba ignorarlo,
convencida de que todo tenía explicación, aunque aún no podía encontrarla. Desde que comencé a usar el medallón, la rutina del rancho parecía igual por fuera, pero algo había cambiado dentro de mí. Cada día me sentía más atenta a los movimientos de los niños y a los pequeños ruidos de la casa, como si algo invisible estuviera observándonos. Carolina, especialmente, empezó a insistir en que había una señora elegante cerca de mí. Decía que la veía junto al pozo, al borde del patio o incluso observando mientras cocinaba. Yo intentaba ignorarla, diciéndome que eran juegos de imaginación, pero la seriedad en su mirada me inquietaba más de lo que quería admitir. Jesús, por su parte, también mencionaba a la señora, aunque con palabras sencillas, señalando lugares donde yo no veía nada. Su voz era suave, pero había en ella un tono de certeza que me helaba el corazón. Al principio, intenté racionalizarlo. Quizá estaban influenciados por historias antiguas del rancho o por mis propias expresiones de preocupación cuando les contaba alguna anécdota de nuestros antepasados. Pero luego comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Objetos que yo dejaba sobre la mesa aparecían en otros lugares. Puertas que aseguraba quedaban cerradas se encontraban entreabiertas, y una sensación constante de ser observada no me abandonaba ni un momento. Cada vez que me movía con el medallón puesto, sentía un calor extraño alrededor del cuello, como si algo quisiera acercarse más. Oswaldo empezó a notar cambios también, aunque no hablaba abiertamente de ellos. Podía ver cómo su mirada se volvía más cautelosa durante la tarde, especialmente cuando los niños mencionaban algo sobre la señora elegante. Una tarde, mientras arreglaba el corral, escuchó un susurro leve, apenas perceptible, que parecía llamar su nombre. Al principio, trató de ignorarlo, pensando que era el viento o algún animal, pero los susurros comenzaron a repetirse con frecuencia. Él no me lo dijo de inmediato, pero yo notaba su tensión creciente, su manera de quedarse inmóvil unos segundos al escuchar un sonido inesperado. Esa mezcla de preocupación y miedo contenida lo hacía diferente, más silencioso, más alerta a cada detalle del rancho. Mis propios sentimientos se volvieron confusos. El medallón seguía fascinándome, pero también me provocaba un miedo silencioso que no podía explicar. A veces, mientras cosía o barría el patio, sentía un escalofrío recorrer mi espalda y un peso en el pecho, como si alguien más respirara cerca. Los niños me miraban fijamente y yo les sonreía para calmarlos, pero en el fondo sentía que la presencia que ellos veían era real, tangible, y que no era amable ni neutral. La fascinación por el medallón se mezclaba con la ansiedad, y cada día me costaba más decidir si debía dejarlo a un lado o mantenerlo cerca. Hubo un día en que estaba recogiendo leña cerca de la bodega, y Carolina me dijo que la señora estaba detrás de mí, observándome mientras yo trabajaba. Yo me giré lentamente, esperando ver algún reflejo o sombra, pero no había nadie. Jesús, jugando con un palo, señaló hacia el cielo y dijo que la señora parecía triste. Esa tristeza inexplicable, reflejada en algo que no podía ver, me dejó con un nudo en la garganta. Intenté tranquilizarme, diciendo que solo eran imaginaciones de niños, pero el peso en mi pecho persistía. Las noches eran aún más difíciles. A veces me despertaba con la sensación de que alguien se sentaba al borde de mi cama, y un frío sutil recorría mis brazos y piernas. Oswaldo me contaba que él también escuchaba susurros, pero nunca exactamente las mismas palabras que yo creía percibir. Sentíamos la misma inquietud, pero cada uno la experimentaba de manera distinta. Yo no podía dormir tranquila, y los niños pedían dormir cerca de nosotros, aunque al principio lo hacían solo por cariño. Ahora, sus ojos reflejaban algo más, miedo genuino. La rutina diaria empezó a perder su normalidad. Las tareas simples del rancho, regar el huerto,
alimentar a los animales, preparar la comida, se volvieron momentos de tensión silenciosa. Yo notaba que mis manos temblaban levemente al colocar objetos sobre la mesa, que mis pasos eran más cautelosos al caminar por la casa, y que mi mente se encontraba en constante alerta, buscando señales de la presencia invisible. Cada vez que el medallón estaba sobre mi cuello, esa sensación se intensificaba, como si estuviera amplificando la energía que llenaba la casa. A veces, mientras me sentaba en la mecedora del patio al atardecer, veía cómo el sol teñía de naranja y dorado las colinas de Guanajuato, y sentía una mezcla de nostalgia y miedo. Era como si el rancho entero respirara conmigo, conteniendo secretos que yo no debía conocer. Las voces de mis hijos, susurros de Oswaldo y los sonidos de la naturaleza se mezclaban con un silencio inquietante que parecía provenir del medallón. No podía explicarlo, y tampoco sabía si quería hacerlo. Empecé a darme cuenta de que la presencia no era simplemente un reflejo de mi imaginación o de la de los niños. Estaba allí, invisible pero perceptible, ligada al medallón, observando cada gesto, cada movimiento. Yo sentía un magnetismo extraño hacia el objeto, como si me exigiera atención, y a la vez un miedo profundo a lo que podría suceder si lo soltaba. Esa dualidad me consumía, y en el fondo, sabía que algo estaba por cambiar, algo que no podía prever, pero que pronto mostraría su verdadera intensidad. Una tarde de verano, mientras el sol caía sobre las colinas de Guanajuato y las sombras se alargaban en el patio, recibimos la visita de doña Elena, una vecina mayor que había vivido cerca de nuestro rancho desde hacía décadas. Siempre fue amable, pero con un aire de autoridad tranquila, como alguien que conoce los secretos de la región y no necesita explicarlos. Oswaldo estaba afuera revisando el ganado, y yo estaba en la cocina, acomodando los utensilios mientras los niños jugaban cerca. Doña Elena me observó con detenimiento mientras entraba, y lo primero que llamó su atención fue el medallón que llevaba en el cuello. Sus ojos se abrieron ligeramente y su expresión se tornó seria, casi preocupada. Me preguntó con tono pausado y directo de dónde había sacado aquella joya. Su manera de hablar no exigía una respuesta inmediata. Era más bien como si ya supiera la verdad, pero quisiera escucharla de mi propia voz. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El medallón, que hasta ese momento me había dado un extraño consuelo, comenzó a sentirse pesado, como si absorbiera toda mi energía. Doña Elena me contó entonces, sin rodeos, que ese medallón perteneció a la antigua propietaria del rancho, una mujer que vivió allí hace unos 30 años y murió joven, de manera repentina. Mientras hablaba, su mirada parecía atravesarme, como si quisiera advertirme de algo que yo no podía comprender del todo. Mi corazón empezó a latir más rápido y sentí un nudo en la garganta. Un miedo que hasta ese momento solo había sentido de manera vaga se volvió tangible. Recordé las historias que escuché al mudarnos, sobre familias que habían vivido allí antes que nosotros, pero nunca nadie había hablado de tragedias concretas. La idea de que la joya que había admirado y sentido tan cercana perteneciera a alguien que había muerto en el mismo lugar me dejó paralizada por un instante. Los niños permanecían a mi alrededor, pero se mantenían callados, como si supieran que algo importante estaba sucediendo. Carolina me miraba fijamente, con los ojos llenos de seriedad, y Jesús se aferraba a mi falda, su respiración rápida y temblorosa. Esa combinación de fascinación y miedo se apoderó de mí. Sentí que el medallón vibraba levemente contra mi pecho, como si respondiera a la tensión que llenaba la habitación. Cada palabra de doña Elena reforzaba la sensación de que no estábamos solos, de que la presencia que los niños veían y que Oswaldo escuchaba en susurros había encontrado un vínculo concreto con nosotros. Después de que doña Elena terminó de hablar, me senté en la mecedora del patio, con el medallón entre mis manos
intentando procesar lo que acababa de escuchar. Era como si un velo se hubiera levantado, pero en lugar de traer claridad, lo que revelaba era un abismo de preguntas y miedo. Recordé entonces cómo Carolina y Jesús habían insistido en la presencia de la señora elegante, cómo Oswaldo había escuchado susurros que llamaban su nombre, y cómo yo misma había sentido escalofríos y un peso extraño cada vez que tenía el medallón cerca. Todo empezaba a encajar, pero en lugar de traer alivio, me produjo una sensación de vértigo emocional. Sabíamos que algo nos rodeaba, algo que no podía verse ni tocarse, pero cuya historia estaba ahora directamente conectada con nosotros. Pasaron las horas y los sonidos cotidianos del rancho, el canto de los gallos, el ladrido lejano de los perros, el viento moviendo las hojas de los árboles, comenzaron a sentirse distintos, más densos, más cargados de una presencia silenciosa. Cada sombra me parecía más larga, cada reflejo en los cristales más inquietante. Los niños se mantenían cerca, observando rincones donde yo no podía ver nada, y Oswaldo, aunque intentaba mantener la calma, caminaba con pasos medidos, atento a cualquier señal. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de las colinas de Guanajuato, comprendí que el medallón no era solo un objeto hermoso, era un vínculo con alguien que había vivido, amado y muerto en este lugar. Y aunque todavía no podía ver la figura de la señora elegante con claridad, sentía su cercanía, su atención constante, y la mezcla de fascinación y miedo que me provocaba crecía con cada minuto. Todo lo que había percibido hasta ese momento, los susurros, las miradas de los niños, los escalofríos, adquirió un significado más aterrador. La presencia estaba ligada al medallón, y nosotros éramos los nuevos habitantes de su historia. Desde ese día, no pude quitarme la sensación de que la mujer elegante nos observaba con una mezcla de curiosidad y reclamo silencioso. Intentaba seguir con mis tareas, pero cada gesto cotidiano estaba teñido por un miedo sutil y persistente. Sabía que algo estaba despertando, algo que no podía controlar, y que el medallón era la clave de todo. El rancho seguía en calma por fuera, con sus colinas y sus sombras tranquilas, pero dentro de la casa, dentro de mí, el terror comenzaba a instalarse de manera silenciosa, insistente, y yo apenas empezaba a comprender su alcance. Después de la visita de doña Elena, algo cambió dentro de la casa y dentro de mí. El medallón seguía colgando de mi cuello, brillante y pesado, pero ahora ya no me provocaba solo fascinación. Se había convertido en un vínculo silencioso con algo que no podía comprender ni controlar. Cada mañana me despertaba con la sensación de que alguien había pasado junto a mí durante la noche, y aunque Oswaldo dormía a mi lado, yo sentía la presencia de la señora elegante observándome desde algún rincón invisible. Los niños ya no jugaban despreocupados. Carolina me contaba que la mujer lo seguía con la mirada, y Jesús, a veces, se escondía detrás de mí, temblando, diciendo que la señora estaba triste otra vez. Intenté racionalizar todo. Pensé en mudarnos a otra habitación, en dejar el medallón en un cajón cerrado, pero cada vez que intentaba apartarlo, lo encontraba sobre mi pecho al siguiente momento, como si él mismo buscara estar cerca. Me costaba dormir. Me sentía vigilada incluso en la penumbra de mi propia casa. Oswaldo parecía más inquieto que nunca. Ya no bromeábamos sobre los ruidos extraños, sus pasos eran lentos y cautelosos por la noche, y a veces me contaba que escuchaba susurros suaves, apenas audibles, que llamaban su nombre. Era un miedo compartido, silencioso, que nos envolvía y nos obligaba a mantener los ojos abiertos, incluso cuando el sol estaba alto en el cielo. La rutina del rancho se volvió un terreno resbaladizo entre la normalidad y el terror sutil. Alimentar a los animales, recoger los huevos, preparar el almuerzo, todo parecía normal para cualquiera que viniera de afuera.
pero para nosotros, cada movimiento estaba teñido por la presencia invisible. Yo sentía cómo el medallón vibraba contra mi piel con cada gesto, como si respondiera a mi nerviosismo o a la cercanía de la mujer elegante. Era un vínculo silencioso, casi intolerable, y al mismo tiempo imposible de ignorar. Una tarde, mientras barría el patio, Carolina me tomó del brazo y señaló hacia la sombra del gran árbol, donde la señora solía aparecer. Me dijo que ahora la mujer parecía más cerca de mí, como si estuviera esperando algo. Jesús se escondía detrás de su hermana y repetía que la señora estaba mirándome con tristeza. Sentí un nudo en la garganta y un escalofrío recorrer mi columna. Intenté mantener la calma, decirme que eran imaginaciones, pero el peso en el pecho no me dejaba engañarme. Comprendí que el medallón y la presencia de la mujer estaban conectados de una manera que no podía romper ni comprender. Oswaldo me observaba desde la bodega, con los brazos cruzados, notoriamente tenso. A veces se acercaba y apenas susurraba comentarios sobre los sonidos que escuchaba o las sombras que se movían. No hablábamos de manera directa sobre nuestros temores. Las palabras no eran suficientes para describir lo que sentíamos. Era un miedo compartido, silencioso, que nos unía y nos mantenía en constante alerta. Cada gesto cotidiano se volvía una prueba de nuestra resistencia al terror invisible, y cada mirada de los niños confirmaba que lo que percibíamos no era imaginación. El rancho seguía en calma desde afuera, con sus colinas y los tonos dorados y ocres característicos de Guanajuato, pero dentro de la casa todo era diferente. Las sombras parecían más largas, los sonidos más densos, y yo sentía que la mujer elegante observaba cada gesto mío con atención. Mi fascinación por el medallón había mutado en temor silencioso, y aún así no podía separarme de él. Era como si formara parte de mí, un recordatorio constante de algo que existía más allá de lo visible, más allá de la comprensión. Los días se mezclaban en una rutina cargada de miedo y vigilancia. Preparar comida, cuidar a los niños, atender el ganado, y siempre la sensación de que alguien nos observaba. Carolina y Jesús permanecían atentos a cada sombra y cada sonido. Oswaldo caminaba con precaución, y yo, aunque intentaba mantener la normalidad, sentía que algo dentro del rancho había cambiado para siempre. No sé si algún día dejaremos de sentir su presencia, ni si el medallón seguirá ahí, insistente sobre mi pecho, recordándome que algo invisible nos acompaña. La señora elegante parece esperar, silenciosa, sin hacer daño directo, pero con una atención constante que no me permite olvidar que no estamos solos. Y así seguimos, viviendo con miedo silencioso, con la certeza de que algo nos observa y la incapacidad de saber hasta dónde llegará. El medallón brilla contra mi piel, pesado y hermoso, y aunque lo ame y lo tema a la vez, sé que ya forma parte de nuestra historia en este rancho de Guanajuato, y que su misterio no se resolverá nunca del todo. Me llamo Rodrigo, tengo 19 años y toda mi vida he vivido en un pequeño pueblo de Guanajuato, rodeado de colinas y campos de maíz que se extienden hasta donde alcanza la vista. Mi rutina es simple. Desde muy joven aprendí a ayudar a mi padre en la tienda del centro del pueblo, una pequeña tiendita de abarrotes donde el olor a pan recién horneado y café caliente es constante. Paso las mañanas acomodando productos, contando monedas y atendiendo a los vecinos que siempre tienen alguna noticia que contar. Por las tardes, me gusta caminar por la plaza, observar a la gente y, cuando el calor aprieta, buscar la sombra de los árboles mientras escucho el sonido lejano del campanario que marca las horas. Mi vida, aunque tranquila, nunca ha estado exenta de pequeños desafíos. La mayor parte del tiempo me mantengo al margen,
pero siempre hay algo en el ambiente del pueblo que me hace sentir parte de una historia más grande. Las tardes suelen ser largas, con niños jugando en las calles de piedra y mujeres que conversan desde sus portones mientras doblan ropa o cocinan. Hay un ritmo casi imperceptible que define nuestro día a día. Y en medio de esa rutina está Daniela. Daniela es de mi edad, con cabello largo y oscuro que brilla bajo el sol de la tarde. Tiene una forma de moverse y sonreír que siempre me hace sentir torpe, como si mi mundo cotidiano no fuera suficiente para estar a su altura. Es divertida, vivaz, y a veces parece que disfruta provocarme, aunque nunca de manera cruel. Lo que más recuerdo de ella no son sus palabras, sino la manera en que me hace sentir que puedo enfrentar cualquier desafío, aunque sea absurdo o imposible. Fue un día cualquiera cuando surgió el reto. Sabía que el campanario de la iglesia era un lugar que todos evitaban. Los más viejos decían que el sacristán había muerto allí atrapado hace décadas y que su espíritu nunca había encontrado descanso. A veces contaban que, si uno pasaba cerca del campanario en la noche, podía escuchar pasos que no tenían dueño o ver luces que subían y bajaban por la torre sin explicación. Yo siempre escuchaba esas historias con una mezcla de escepticismo y fascinación. No me había interesado antes, hasta que Daniela hizo que mi corazón latiera más rápido con su provocación. Parecía que todo lo que ella insinuaba era un reto imposible que yo debía aceptar. Durante los días previos, intenté concentrarme en mis tareas diarias. Atendía la tienda de mi padre, arreglaba los estantes, saludaba a los vecinos, pero cada sonido, cada sombra que se movía en la calle, me hacía pensar en la torre. En el silencio de la tarde, mientras limpiaba los vidrios del mostrador, imaginaba la escalera de hierro, los muros cubiertos de polvo y humedad, y las viejas marcas que decían que alguien había tratado de escapar de allí. Cada pensamiento aumentaba la mezcla de miedo y curiosidad que me recorría el cuerpo. Recuerdo que una tarde, mientras barría la tienda, sentí un frío repentino, como si algo me estuviera observando desde el exterior. No había nadie, solo el viento que movía la campana de la iglesia de manera irregular. Intenté ignorarlo, pero no pude evitar que mi mente volviera a Daniela y a lo que me había dicho, que si subía al campanario, ella aceptaría salir conmigo. Era un riesgo absurdo, pero la emoción de enfrentarlo me hacía sentir vivo de una manera que la rutina nunca lograba. Ese mismo día, mientras caminaba hacia la plaza para descansar un momento bajo la sombra de los árboles, observé la torre de la iglesia elevándose sobre las casas. Sus muros blancos tenían grietas que el tiempo había dejado como cicatrices. Las ventanas altas y estrechas parecían ojos que me miraban, y el campanario, en lo alto, parecía desafiarme a acercarme. Sentí un nudo en el estómago y un ligero mareo, una mezcla de adrenalina y temor. Sabía que subir no era simplemente un juego, era enfrentar algo que, por siglos, había sido motivo de historias y advertencias en el pueblo. La tarde se volvió más silenciosa y yo regresé a la tienda, intentando concentrarme en lo cotidiano. Preparé un café, acomodé las cajas de tortillas y traté de no pensar en la torre, pero cada movimiento, cada sonido fuera de la puerta, me recordaba que algo estaba cambiando en mi rutina. La idea de subir al campanario se volvió más concreta, más real. Y aunque sentía miedo, también había una curiosidad que no podía ignorar. Necesitaba saber qué había dentro, qué había detrás de las historias de los viejos, y si realmente podía impresionar a Daniela. Al final del día, mientras cerraba la tienda y escuchaba el eco del último repique del campanario, supe que debía hacerlo. No sabía si era valentía o terquedad, pero la decisión estaba tomada. Subiría al campanario, y lo haría solo, enfrentando el miedo que todos los vecinos habían sentido alguna vez, enfrentando los recuerdos y la presencia de aquel sacristán que nunca descansó. Y aunque no lo sabía en ese momento,
Esa decisión marcaría el inicio de algo que cambiaría mi vida de una manera que nunca podría haber anticipado. El día que decidí subir al campanario, recuerdo que el sol estaba cayendo lentamente, tiñendo de naranja las fachadas de las casas del pueblo. Cada sombra parecía alargarse más de lo normal, y el aire tenía un olor a tierra húmeda mezclado con el aroma lejano del pan recién horneado que alguien aún horneaba en la panadería. Mi corazón latía con fuerza mientras caminaba hacia la iglesia. Cada paso sobre el empedrado parecía resonar demasiado fuerte, como si alguien escuchara mis nervios antes de que llegara siquiera a la puerta. La torre se veía más imponente de cerca. Sus muros blancos tenían grietas profundas que parecía que el tiempo había dibujado con cuidado, y la escalera de hierro que llevaba al campanario estaba cubierta de polvo y algo de óxido. El primer peldaño crujió bajo mi peso, y por un instante sentí que retroceder sería lo más sensato. Pero la promesa hecha a Daniela y la necesidad de demostrarme a mí mismo que podía hacerlo me obligaron a seguir. Cada escalón hacía que el miedo se mezclara con la emoción, y mi respiración se volvía irregular mientras mis manos buscaban los barrotes fríos como si fueran un ancla para no caer en el vértigo. Al subir, noté pequeños detalles que nunca había observado desde abajo. Pequeñas tejas rotas, telarañas que se mecían suavemente aunque no hubiera viento, polvo acumulado en los rincones como si nadie hubiera puesto un pie allí en años. Y entonces las vi. Marcas de uñas en las paredes, profundas, como si alguien hubiera tratado desesperadamente de salir. Cada surco parecía contar una historia de miedo y lucha, y mi pecho se apretó al imaginarlas hechas por manos que ya no estaban. Sentí un escalofrío que recorrió mi columna, y por un instante quise dar la vuelta. Pero mi impulso me empujó a seguir, a llegar hasta la cima, a enfrentar lo desconocido. Mientras ascendía, el silencio se volvió casi absoluto. Ni siquiera los pájaros o el viento se escuchaban dentro de la torre. Cada crujido de la escalera me hacía saltar, y mi mente empezaba a jugarme trucos. Sombras que se movían donde no había nada, sonidos apagados que podrían haber sido pasos o simplemente eco de mi respiración. Intenté racionalizarlo, diciéndome que eran imaginaciones, que era el miedo haciendo que el lugar pareciera más oscuro y peligroso de lo que realmente era. Al llegar a la parte superior, el pueblo se desplegaba a mis pies como un mapa en miniatura. Las calles de piedra parecían dibujadas con cuidado. Los techos de teja reflejaban la luz del atardecer, y el sonido del río distante llegaba como un murmullo constante. Por un momento, el miedo desapareció, reemplazado por una mezcla de asombro y orgullo. Había logrado lo que pocos se atrevían, y sentí una satisfacción silenciosa, una sensación de poder sobre mi propio miedo. Pero no duró. Algo cambió en el aire. El frío se intensificó y una sensación de presencia comenzó a crecer a mi alrededor. No había nadie, pero sentí que no estaba solo. Miré nuevamente las paredes y las marcas de uñas parecían más profundas, más recientes, como si alguien hubiera estado intentando salir hace apenas unos instantes. El corazón se me aceleró y un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Cada pequeño ruido, cada crujido, parecía amplificarse hasta volverse ensordecedor. Subí al campanario y caminé lentamente hasta el borde, buscando alguna señal de que estaba imaginando todo, pero no había duda. Algo había estado ahí, y de alguna manera seguía presente. Un frío que no era natural recorrió mis manos y mis brazos, y por un momento deseé desaparecer. Desaparecer del miedo que sentía y del silencio que ahora parecía presionarme. Pero también había una curiosidad imposible de ignorar. Una necesidad de entender qué había sucedido con el sacristán que murió atrapado allí. Finalmente, después de lo que parecieron horas, comencé a descender la escalera.
Cada peldaño era un recordatorio de que había enfrentado algo que muchos preferían ignorar. El miedo seguía allí, pero mezclado con un extraño respeto por lo que había encontrado. Las marcas de uñas, el silencio absoluto, la sensación de que no estaba completamente solo. Todo eso quedó grabado en mi memoria, más real que cualquier historia que me hubieran contado los viejos del pueblo. Al bajar y tocar finalmente la tierra firme, sentí un alivio inmediato. La torre ya no me parecía tan imponente desde abajo, pero sabía que algo había cambiado en mí. La promesa hecha a Daniela estaba cumplida, y por un momento sentí que había ganado algo más que su aprobación. Había tocado algo que muchos evitaban, algo que tenía vida propia, aunque invisible. Esa noche, mientras regresaba a casa, cada sombra parecía más larga, cada ruido más profundo. La torre permanecía en mi mente, y aunque intentaba concentrarme en la rutina, en la tienda del padre, en las risas lejanas de los vecinos, no podía olvidar la sensación de que algo me había observado desde dentro, que algo me seguía incluso después de haber dejado el campanario atrás. El miedo no era como los cuentos de terror que escuché de niño. No era fantasía exagerada ni historia para asustar. Era real, silencioso, persistente, y había quedado adherido a mí como un eco que no desaparece. Y sin saberlo todavía, algo me había llamado, algo que apenas comenzaba a revelar su presencia. Después de aquella tarde en que subí al campanario, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Al principio pensé que era solo el cansancio, la adrenalina acumulada y el alivio de haber logrado lo que muchos evitaban. Pero con los días, empecé a notar cosas que no podía explicar. Cada sonido, cada sombra, parecía cargado de significado. Caminando por el pueblo, sentía que alguien me observaba desde los tejados, o que el eco de mis pasos se prolongaba demasiado, como si alguien caminara detrás de mí sin que pudiera verlo. Mi relación con Daniela comenzó de manera sencilla. Paseábamos por la plaza, íbamos a la tienda del padre, y en sus gestos podía sentir una aprobación silenciosa. No había necesidad de palabras. Su presencia me hacía sentir que había logrado algo importante. Sin embargo, cada momento tranquilo estaba acompañado por una sensación persistente de inquietud. Por las noches, cuando me recostaba, los recuerdos del campanario regresaban con intensidad. Las marcas de uñas, el frío repentino, la sensación de presencia. A veces, sentía como si alguien respirara cerca de mi oído, aunque no hubiera nadie. Una noche, mientras acomodaba los productos en la tienda del padre, escuché un ruido detrás de mí. No era fuerte, solo un crujido leve, pero suficiente para que mi corazón se acelerara. Al girarme, no había nadie. Intenté convencerme de que era la madera vieja del suelo, el viento que se colaba por las rendijas, algo natural. Pero una parte de mí sabía que no estaba solo, que el sacristán, de alguna manera, todavía estaba presente, observando, esperando. Esa sensación se volvió más frecuente. Al entrar a la tienda, al pasar por la plaza, incluso cuando me encontraba con amigos, sentía que algo me seguía, invisible, silencioso. Los sueños se volvieron inevitables. En ellos, volvía al campanario. Subía la escalera de hierro y cada peldaño crujía como si protestara por mi presencia. Las paredes tenían las mismas marcas de uñas, solo que más frescas, más profundas, y en la cima, la vista del pueblo se mezclaba con sombras que parecían moverse por sí solas. Me despertaba con el sudor empapando mi ropa, el corazón latiendo a 1000 por hora, temblando, incapaz de volver a dormir de inmediato. La sensación de que algo quería que regresara al campanario se intensificaba cada vez más, y empecé a sentirme atrapado entre la vida cotidiana y esa presencia que no podía ignorar. Incluso con Daniela, algo cambió en mí. No podía disfrutar del todo de nuestras salidas. Cada risa, cada gesto,
estaba acompañado por un pensamiento insistente. La torre, el campanario, el sacristán. Intentaba explicármelo como estrés o culpa, pero sabía que era más que eso. Los sonidos en la noche se hicieron habituales. Pasos sobre el techo de mi casa, crujidos en las paredes, la sensación de que alguien me llamaba, solo que sin voz. Intenté ignorarlo, ocupándome más de la tienda, de los vecinos, de los juegos con los amigos, pero el tirón hacia el campanario era constante, silencioso, como si algo dentro de mí respondiera a un llamado que no podía comprender. Un día, mientras cerraba la tienda, sentí un frío que no venía del viento ni de la sombra de la noche. Era un frío que calaba los huesos, que se sentía detrás de los ojos, como si algo estuviera dentro de mí, recordándome que la torre no estaba terminada, que lo que había visto no se limitaba a marcas en las paredes ni a historias de los viejos. Había algo vivo en ese lugar, algo que había quedado atrapado y que ahora me perseguía, haciéndome sentir que mi vida cotidiana, por muy tranquila que pareciera, ya no me pertenecía del todo. El miedo se mezclaba con la curiosidad, y con cada día que pasaba, el impulso de regresar al campanario se volvía más fuerte. No sabía si era obligación, castigo o simple fascinación. Lo único seguro era que no podía escapar de esa sensación de ser observado, de que algo me estaba esperando allí, en la cima de la torre, entre las sombras y las marcas de uñas que nunca olvidaré. Mi rutina diaria, trabajar en la tienda del padre, caminar por el pueblo, ver a Daniela, todo comenzó a estar teñido de esa inquietud constante. Cada momento de tranquilidad estaba acompañado por la sospecha de que algo me estaba llamando, algo que yo mismo había despertado y que ahora reclamaba mi atención. El campanario ya no era solo un desafío que acepté por un capricho. Era un lugar que había dejado una huella en mí, un lugar que se había adherido a mis pensamientos y emociones, y del que sabía, incluso sin verlo, que nunca podría alejarme completamente. No recuerdo exactamente cuándo el impulso de regresar al campanario se volvió irrefrenable. Era como si algo dentro de mí me arrastrara hacia arriba, hacia la torre, incluso cuando mi mente intentaba racionalizarlo. Cada noche, antes de dormir, sentía la presencia del sacristán más cerca. No había voces, no había figuras claras, solo una presión constante, un frío que se pegaba a mis hombros, un peso invisible que hacía que mi respiración se acelerara sin razón aparente. Una tarde, después de cerrar la tienda de mi padre, decidí que no podía seguir ignorando aquello. Caminé por las calles del pueblo con pasos lentos, sintiendo cada piedra del empedrado bajo mis zapatos. Cada sombra de los edificios parecía alargarse para observarme. Cada ruido de la plaza vacía se amplificaba en mi mente. Los vecinos me miraban con curiosidad, pero yo estaba absorto en la sensación de que algo me esperaba, y que esa espera había durado demasiado tiempo. Al llegar a la iglesia, el campanario se alzaba frente a mí como un gigante silencioso. La escalera de hierro estaba allí, igual que la última vez, pero ahora cada peldaño parecía susurrar con la memoria de lo que había ocurrido antes. Cada crujido, cada roce de mis manos con el frío del metal, me recordaba las marcas de uñas y el miedo que había sentido en mi primer ascenso. Avancé, lentamente, tratando de que la ansiedad no me paralizara, pero el terror crecía a cada paso. A mitad de camino, el aire cambió. El frío ya no venía de afuera. Estaba dentro de mí, pegándose a la piel y helando los pensamientos. Las marcas de uñas parecían más profundas que en mi memoria, más recientes, y el silencio era absoluto, solo interrumpido por el eco de mis propios pasos y la respiración acelerada. Una sensación de claustrofobia me envolvió, como si la torre misma me empujara hacia atrás, intentando impedir que siguiera, pero no podía detenerme. Había algo que necesitaba entender, algo que había comenzado a tomar control de mi mente desde aquel primer día que subí.
Cuando llegué a la cima, la vista del pueblo estaba cubierta por el crepúsculo. Las casas, las calles y la plaza parecían en miniatura, pero no importaba la belleza del paisaje. Mi atención estaba completamente absorbida por la torre, por su interior, por lo que había despertado allí. Sentí, sin duda alguna, que alguien o algo estaba conmigo. No podía ver al sacristán, pero podía sentir su presencia en el aire, en el metal de la escalera, en las paredes blancas que me rodeaban. El frío se intensificó y un peso invisible se posó sobre mi pecho, dificultando mi respiración. Intenté razonar, decirme que era mi mente jugándome una broma, que todo era consecuencia del miedo y de la obsesión que había desarrollado. Pero no podía ignorar los sonidos sutiles, un roce en la pared que no podía explicar, un crujido que no correspondía con mis movimientos, una sensación de que algo se desplazaba detrás de mí sin emitir sombra ni figura. Todo era demasiado tangible, demasiado real para ser solo imaginación. Bajé finalmente de la torre con cuidado extremo, sintiendo cada peldaño como si pudiera romperse bajo mi peso. Cuando mis pies tocaron la tierra firme, sentí un alivio inmediato, pero también una certeza perturbadora. No estaba libre. La presencia del sacristán seguía allí, adherida a mi memoria, a mis emociones, como un eco que no se desvanece. Caminé de regreso a la tienda de mi padre, con Daniela a mi lado, disfrutando de su compañía en silencio, pero mi mente estaba en otro lugar, en la torre, en las marcas de uñas, en el frío que no desaparece. Hoy sigo con mi vida cotidiana. Trabajo en la tienda del padre, camino por el pueblo, disfruto de los momentos con Daniela y trato de mantenerme concentrado en lo tangible. Pero hay noches en que escucho pasos que no tienen dueño o siento la respiración de alguien detrás de mí. Sé que la torre me llama, aunque no comprenda por qué. Sé que el sacristán nunca descansó y siento, en lo más profundo, que tal vez nunca lo hará. No hay una conclusión clara. No hay un momento en que pueda decir que terminé con aquello. Solo sé que algunas cosas en la vida real no se explican, no se resuelven y, sobre todo, no desaparecen. La torre sigue allí. Las marcas de uñas siguen allí y yo sigo escuchando, sintiendo, siendo observado por algo que nunca me permitirá olvidar. Me llamo Leoncio. Tengo 35 años y desde hace varios años vivo en el rancho que heredé de mis padres, en el corazón de Jalisco. Este lugar siempre fue mi refugio, el sitio donde crecí corriendo entre los surcos de maíz, jugando con los perros y aprendiendo a cuidar de los animales. Ahora vivo aquí con mi esposa Ana, mi hijo de 4 años, Orlando, y ocasionalmente con mi hermano mayor Fernando, quien vino a quedarse un tiempo después de que su esposa falleció. Mi vida en el rancho sigue un ritmo constante, marcado por la rutina del campo. Cada mañana me levanto temprano, mientras el aire fresco aún trae el aroma húmedo de la tierra, y recorro el terreno para revisar a las vacas, los caballos y las gallinas. Ana siempre está en la cocina, preparando el desayuno y asegurándose de que Orlando esté listo para jugar, mientras Fernando se queda a veces en la casa, trabajando en reparaciones menores o simplemente mirando el paisaje, sumido en sus pensamientos. La tranquilidad de este lugar siempre me ha dado un sentido de seguridad, pero también de aislamiento. Aquí, las noches son largas y el silencio puede ser tan pesado que se siente casi tangible. Nunca fui de creer en cosas sobrenaturales. Me considero un hombre práctico que prefiere explicaciones lógicas, pero debo admitir que siempre sentí un respeto silencioso por las historias de mi madre y de mi familia sobre espíritus y presencias que a veces se manifestaban en la casa. Historias que contaba Ana con sonrisa y nostalgia, que Orlando escuchaba con curiosidad, pero que yo siempre relegaba a anécdotas del pasado.
Todo cambió una noche en la que, después de acostarnos, el reloj marcó las 3 de la mañana y escuché un sonido extraño que me hizo levantar de golpe. El radio antiguo de la sala, ese que mi madre había dejado cuando falleció, estaba encendido. La luz tenue del dial iluminaba débilmente la habitación y un zumbido bajo y constante llenaba el aire. Primero pensé que había olvidado apagarlo, pero enseguida recordé que lo había hecho antes de dormir. No había viento suficiente para que se encendiera. No había nadie más en la casa en ese momento. Solo el ruido del reloj y el zumbido del radio. Me acerqué con cautela y noté que no se trataba de estática común. Había voces, susurros entrecortados, frases familiares que me hicieron estremecer. Reconocí de inmediato la voz de mi madre, que comentaba detalles cotidianos que solo ella y yo conocíamos. Cosas sobre la cocina, la siembra de maíz, recuerdos de mi infancia en el rancho. Sentí un escalofrío que recorrió mi espalda y me hizo retroceder unos pasos. Era imposible ignorarlo. Intenté racionalizarlo. Revisé los cables, desconecté y volví a conectar el radio. Incluso pensé que tal vez alguien había entrado a la casa como broma, pero todo estaba cerrado, sin señales de intrusión. Ana, al escucharme inquieto desde la habitación, se levantó y percibió mi nerviosismo. Me dijo que tratara de no darle importancia, que tal vez era el cansancio o el viento jugando con el viejo aparato, pero sus palabras no lograron calmar la sensación de que algo más estaba presente. Durante esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la sala, observando el radio apagado, preguntándome cómo algo tan cotidiano podía convertirse en fuente de terror. Cada crujido de la madera, cada sonido del viento entre los árboles me parecía amplificado, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración, expectante. Orlando se despertó a medianoche y buscó a Ana, sin entender del todo, solo llorando suavemente en sus brazos. Me sentí impotente, porque aunque intentaba protegerlo de cualquier miedo, percibía que algo en la casa estaba alterando la rutina de todos. Al amanecer, cuando la luz comenzó a filtrarse entre las persianas, el miedo se diluyó parcialmente. El radio permanecía apagado, silencioso, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que no era coincidencia. No podía dejar de recordar la voz de mi madre, hablando con tanta naturalidad que parecía viva nuevamente, hablando directamente a mí desde algún lugar que no debía existir. Ese primer encuentro dejó una marca. Cada noche siguiente, al acostarnos, miraba el reloj con aprensión, temiendo que llegara la hora exacta. Y aunque por el día todo parecía normal, la certeza de que algo inexplicable podía manifestarse en cualquier momento comenzaba a corroer la tranquilidad que hasta entonces había dado sentido a mi vida en el rancho. Las noches en el rancho empezaron a convertirse en un territorio de incertidumbre y miedo silencioso. Después de aquel primer episodio, me costaba trabajo conciliar el sueño. Cada sonido, por mínimo que fuera, me parecía amplificado. El crujir de la madera, el golpeteo de las ramas contra las ventanas, el aleteo de los gallos o los perros moviéndose en el patio. Todo parecía anticipar lo que ocurriría a las 3 de la mañana, la hora que se había vuelto un punto fijo de inquietud en nuestra vida. El radio continuó encendiéndose solo, de manera precisa, como si alguien o algo controlara el tiempo. Esta vez, no se limitó a la voz de mi madre. Reconocí la voz de otros familiares que habían muerto años atrás, tíos y abuelos que ya no estaban entre nosotros. Lo más perturbador era que hablaban sobre cosas triviales, detalles que solo alguien que hubiera vivido en el rancho podría saber. Cómo había quedado el corral de los cerdos, que la olla de barro estaba agrietada. Cómo Orlando había aprendido a caminar. Era información que no podía ser escuchada por nadie más, y que me aterraba en lo más profundo. Ana intentaba mantener la calma,
pero su inquietud se hacía evidente. Veía cómo me levantaba de la cama con ojos apagados, cómo recorría la casa comprobando ventanas y cerraduras, y cómo miraba el reloj con una mezcla de temor y resignación. Intentaba explicarle que eran recuerdos, que tal vez la mente jugaba trucos al cansancio, pero ella entendía que esto era distinto. Orlando, aunque pequeño, empezaba a reaccionar a la presencia invisible. Se levantaba en la noche y buscaba la luz de la sala, señalando con su dedito hacia el radio, como si pudiera escuchar algo que nosotros no podíamos describir completamente. Cada madrugada que pasaba frente al radio sentía un peso en el pecho. Era una mezcla de nostalgia, culpa y miedo que me dejaba exhausto. Mi mente no podía escapar de los recuerdos que las voces evocaban. Recordaba a mi madre cocinando, a mis abuelos enseñándome a cuidar del rancho, a mi infancia que había pasado corriendo entre los surcos de maíz. Y todo esto mezclado con la certeza de que lo que escuchaba no era solo memoria, sino algo que se manifestaba en el presente, como si el tiempo y la muerte se hubieran cruzado. Intenté registrar los episodios usando grabadoras y mi celular, con la esperanza de demostrarle a Fernando que no estaba imaginando cosas. Pero cada vez que reproducía las grabaciones, solo había estática y ruido blanco. Esto me llenaba de frustración e impotencia. Sabía que no podía negar lo que escuchaba, pero tampoco podía mostrar pruebas concretas. Esta sensación de aislamiento aumentaba mi ansiedad. Fernando, por su parte, comenzaba a notar mi estado de nerviosismo constante. Al principio pensaba que yo exageraba, pero no tardó en percibir que algo estaba cambiando en la dinámica del rancho, que la rutina ya no era la misma y que algo invisible alteraba nuestras noches. Una madrugada, Ana me contó que Orlando había despertado llorando, diciendo que escuchaba voces hablando en la sala, pero no podía explicar qué decían. Ella lo abrazaba y le decía que todo estaba bien, intentando protegerlo del miedo. Pero yo podía ver en sus ojos la misma inquietud que sentía. Esa noche, mientras caminaba hacia la sala, escuché nuevamente la voz de mi madre, comentando con cariño sobre algo que había dejado sin hacer, sobre cómo cuidaba a los animales, y fue imposible no sentir un nudo en la garganta, una mezcla de alivio por escucharla y terror por la certeza de que ya no debía estar allí. Los días comenzaron a sentirse pesados. La tensión de las noches se arrastraba a la luz del día. Ana notaba cómo me movía con cautela por la casa, cómo revisaba el radio varias veces, cómo miraba a Orlando con una preocupación que no podía ocultar. Cada conversación con Fernando se volvía indirecta, mencionando que algo extraño estaba pasando en la casa sin decir explícitamente lo que habíamos oído. Sabía que él seguía escéptico, pero la duda comenzaba a instalarse en su mente. Fue entonces cuando comprendí que esto no era un evento aislado, sino algo que había invadido nuestra vida, algo que podía aparecer en cualquier momento y que no podíamos controlar. Cada noche se convirtió en un reto emocional, mantener la calma, proteger a Ana y Orlando y al mismo tiempo enfrentar un miedo que se alimentaba de la memoria, de la nostalgia y de la certeza de que lo que escuchábamos era real. El rancho ya no era solo un lugar de trabajo y descanso, se había transformado en un espacio donde la frontera entre lo vivo y lo muerto parecía difusa, donde los recuerdos cobraban voz y donde cada madrugada me enfrentaba con un terror silencioso, profundo y personal. No había sido fácil acostumbrarme a la rutina nocturna del rancho, con el temor de que a las 3 de la mañana el radio comenzara a hablar por sí solo. Pero nunca imaginé que aquel fenómeno pudiera afectar también a Fernando, mi hermano mayor, el hombre más escéptico que conocía, quien siempre había buscado explicaciones racionales para todo. Aquella noche, todo transcurría como de costumbre. Ana y Orlando habían ido a dormir temprano. Yo permanecía en la sala, con el corazón acelerado, esperando que llegara la hora señalada.
La luz de la luna se filtraba por las ventanas, dibujando sombras en las paredes de adobe, y el viento movía suavemente las hojas del nogal cercano, produciendo un sonido que me hacía sobresaltar con cada crujido. Fernando estaba sentado en la mecedora, leyendo un libro, aparentemente concentrado, aunque percibía su inquietud. A las 3 en punto, como siempre, el radio antiguo se encendió solo. El zumbido familiar llenó la sala, y por un instante pensé que podría ignorarlo, que quizá esta vez no habría voces. Pero entonces escuché una voz que me heló la sangre, la voz de la esposa de Fernando, fallecida hacía un año. Lo reconocí por la forma en que hablaba, por el tono cálido y familiar que él solía recordar. No decía palabras largas ni mensajes explícitos, solo pequeños comentarios sobre la rutina del rancho, cosas que él y su esposa compartían en vida, cómo había dejado algunos objetos en su lugar, cómo la cocina necesitaba atención, detalles cotidianos que solo él podría identificar. Fernando permaneció inmóvil, con los ojos muy abiertos, la respiración contenida. Por primera vez desde que comenzó todo esto, vi que su incredulidad se quebraba. Podía percibir el shock, la nostalgia y la culpa que lo invadían simultáneamente. No necesitó palabras para explicarlo. Su mirada lo decía todo. Sabía que estaba escuchando algo que no tenía explicación racional y que lo conectaba directamente con alguien a quien había amado profundamente y perdido. Sentí un nudo en la garganta y un escalofrío recorriendo mi espalda al ver a mi hermano así, porque entendí que el fenómeno no se limitaba a mí o a mi familia inmediata. Lo que estaba ocurriendo iba más allá, tocando memorias, emociones y vínculos que creíamos enterrados. Ana se acercó a mí con cuidado y sin decir nada, pude leer en sus ojos preocupación y miedo, compartiendo el mismo sentimiento que me recorría. La certeza de que algo en aquel radio no pertenecía a este mundo. Orlando, todavía dormido, se removía en la cuna, pero no despertó. Parecía como si el fenómeno supiera hasta dónde podía afectar sin causar terror directo a un niño, o quizás él percibía algo de manera diferente, sin verbalizarlo. Durante varios minutos, permanecimos todos en silencio, escuchando los susurros que parecían venir de otra dimensión. La voz de la esposa de Fernando se repetía con detalles minuciosos, recordándole momentos que él había guardado en su memoria, reviviendo instantes que creía olvidados. La mezcla de dolor y amor que esto provocaba era casi insoportable. Yo sentía miedo, pero también una extraña sensación de conexión con algo que no podía comprender ni explicar. Cuando finalmente el radio se apagó solo, el silencio que siguió fue más pesado que cualquier ruido. Fernando no dijo una palabra, pero no necesitaba hacerlo. Sus manos temblaban ligeramente y su respiración era irregular. Su incredulidad se había transformado en algo más profundo. Una aceptación tácita de que lo que habíamos estado viviendo no era producto de la imaginación, ni un truco de la mente. A partir de esa noche, la dinámica en el rancho cambió. Ya no podía pensar en los episodios de manera aislada o racional. Cada noche que se acercaba la hora señalada, sentía cómo el corazón se me aceleraba, cómo la tensión recorría el cuerpo de todos en la casa. Sabía que Fernando también esperaba, aunque no lo admitiera, que algo más pudiera aparecer y que nosotros no podíamos escapar de la realidad que aquel radio traía consigo. Lo que comenzó como un fenómeno extraño y aislado había escalado a un misterio que nos unía y nos aterraba al mismo tiempo. No había forma de ignorarlo ni de racionalizarlo completamente. Cada voz, cada susurro, cada detalle mencionado por aquellos que ya no estaban, nos dejaba una mezcla de miedo, nostalgia y desconcierto, recordándonos que la línea entre los vivos y los muertos en el rancho se había vuelto tenue, casi imperceptible. Después de aquella noche en la que Fernando escuchó la voz de su esposa,
Nada volvió a ser igual en el rancho. La rutina del día parecía normal. Yo me levantaba temprano, revisaba a los animales, Ana preparaba el desayuno, Orlando corría por el patio persiguiendo al perro. Todo parecía tranquilo, pero cada sombra, cada crujido de la madera, cada soplo de viento entre los árboles llevaba consigo una carga que no se podía ignorar. Había un silencio extraño, un peso que flotaba en el aire, como si el rancho supiera que nosotros sabíamos algo que nunca debimos conocer. El radio continuaba encendiéndose solo todas las noches a la misma hora. Esta vez, no solo traía la voz de mi madre ni la de Fernando reconoció, sino que parecía intensificarse en detalles, en murmullos de otros familiares que ya no estaban. A veces, mencionaba cosas que solo Orlando podría haber visto durante el día, aunque él nunca hablaba de ello. Solo señalaba hacia el radio con curiosidad, o abrazaba a Ana como si necesitara protección sin entender por qué. Fernando, que antes de todo esto se consideraba un hombre escéptico, comenzó a cambiar. Durante el día parecía intentar reponerse, pero yo veía cómo se mantenía distante, cómo su mirada recorría la casa en busca de algo que no podía explicar, y cómo su respiración se aceleraba al pasar frente al radio apagado. No decía palabras sobre lo que sentía, pero sus gestos hablaban por él. Miedo, incredulidad y una especie de respeto silencioso hacia aquello que no podían controlar. Yo mismo empezaba a sentirme atrapado en un ciclo que no podía romper. Cada noche, al escuchar las voces, experimentaba una mezcla de alivio y terror, nostalgia y culpa. Me recordaban lo que habíamos perdido, lo que había sido hermoso y lo que ya no volvería. Pero también me recordaban nuestra fragilidad, que incluso en un lugar que creíamos seguro, la vida y la muerte podían intersectarse de manera inquietante. Hubo noches en que pensé en tirar el radio, en romperlo, en deshacerme de aquel objeto que se había convertido en el centro de nuestras horas más oscuras. Finalmente, agotado y con el corazón latiendo a 1000 por hora, decidí actuar. Llevé el radio al patio, bajo la luz de la luna, y con una mareta lo partí en pedazos. Cada golpe retumbaba en la tierra, liberando una tensión que había estado acumulándose durante semanas. Luego, reuní los fragmentos y los quemé en un pequeño fuego, observando cómo las llamas devoraban lo que había sido un canal de voces imposibles. Ana y Fernando permanecieron cerca, silenciosos, respetando mi decisión, sin decir nada, pero comprendiendo que era necesario. Orlando observaba el fuego con ojos curiosos y un poco temerosos, como si entendiera que algo importante estaba sucediendo, aunque no podía ponerlo en palabras. Después de eso, el rancho recobró cierta calma durante las noches, aunque el silencio seguía siendo diferente, pesado, cargado de lo que habíamos vivido. Sabía que no habíamos eliminado completamente lo inexplicable, que el misterio de las voces podía no terminar ahí, pero sentí un alivio pasajero. Ahora, mientras escribo esto, pienso en lo que vivimos y en cómo algo tan cotidiano como un radio pudo trastocar nuestras vidas. No sé si volverá a ocurrir, ni si alguna vez habrá una explicación. Solo sé que destruí el canal que nos conectaba con lo imposible, y aún así, algunas noches, cuando el viento pasa entre los árboles y los crujidos del rancho parecen acentuarse, siento que el silencio nunca es realmente silencio, y que el pasado, de algún modo, sigue presente.